Bueno, hoy vamos a hablar en parte de corrosión, pero al principio, ¿cómo es el fenómeno de corrosión y cómo se relaciona con las pilas? Porque hay que entender que el fenómeno de corrosión, en ciertas circunstancias, es un fenómeno espontáneo, lo cual quiere decir que en todo caso podemos tratar de evitarlo, pero que puede suceder, aunque no hagamos nada, sobre todo si no hacemos nada. ¿Cómo es el origen de esto? Bueno, todos estos apuntes los tienen subidos a la plataforma. El origen en realidad son experiencias de Galvani, que, bueno, en forma muy resumida, tenía una rana colgada de un gancho de cobre en una reja de hierro y vio que extendía sus patas, o que movía sus patas. ¿Qué tenía Galvani? Tenía dos metales distintos, hierro y cobre, y tenía una rana que en realidad es un medio acuoso con muchas sales disueltas. Entonces, como Galvani vio que movía sus patitas, supuso que la electricidad de alguna manera estaba relacionada con la posibilidad de revivir algún animal muerto. Y esto tiene relación con que la persona que escribió Frankenstein era pariente de Galvani, pero Volta, que era otro científico más o menos de la misma época, dijo, seguro que precisamos una rana y seguro que tiene que estar reviviendo a la rana. Entonces, ¿qué hizo? Tomó dos metales diferentes, pero usó un papel con agua y sal en el medio. Y vio que también circulaba corriente y también había diferencia de potencial. Es decir, que la rana lo único que aportaba era el electrolito, el agua con sal. ¿Por qué se llama pila? Bueno, porque Volta hizo varios, digamos, esos sándwiches serían zinc, papel con agua y sal, y cobre o plata, que eran las monedas que había en esa época. Y con esos sándwiches los apiló, por eso se llama pila. Al apilarlos, lo que hizo fue un circuito en serie. Tenía más diferencias de potencial y podía llegar a encender algún dispositivo. Por eso se llama pila de Volta y no de Galvani, porque fue Volta el que de alguna manera perfeccionó el mecanismo. Entonces, ¿qué es lo bueno de esta experiencia muy simple y que la puedan repetir en su casa? Con monedas o con un cable de cobre y un pedacito de chapa de zinc, o inclusive los clips metálicos para las hojas están zincados, y los clavos también. Con eso lo pueden hacer. Y medir la diferencia de potencial, que vamos a ver que les da un poquito más de un voltio, teóricamente. Ahora bien, ¿cómo fue cambiando esto? ¿Cómo fue evolucionando? Acá esto es el inicio de una pila. ¿Qué tienen que ver? Que es un fenómeno espontáneo. Si yo pongo las condiciones adecuadas, o sea, un metal que tiene tendencia a perder electrones, como es el zinc, o sea, que tiene tendencia a oxidarse, y un metal que tiene tendencia a reducirse, como el cobre o la plata. Reducirse quiere decir que a partir de los óxidos vuelve al estado metálico, gana electrones, y tengo un medio electrolítico, que puede ser la rana, puede ser agua con sal, puede ser el suelo. Entonces voy a tener una pila. Y siempre voy a tener uno que se disuelve, que es el ánodo, y otro que posiblemente no vea nada, excepto que no se corroe, que es el cátodo. ¿Por qué los dos? Porque los electrones también se conservan, como pasa con todo en química, con la masa, con la identidad de los átomos. Los electrones también se conservan. Entonces, si uno pierde electrones, si el ánodo pierde electrones, el cátodo los recibe. Lo que vamos a discutir ahora es por dónde circula todo eso. Y cómo sé qué metales pueden formar una pila y cuáles no. Dijimos, uno tiene tendencia
a oxidarse y se llama ánodo, y otro tiene tendencia a reducirse, o sea, a ganar electrones y se llama cátodo. O por lo menos hay una reacción de reducción. Siempre tienen que estar los dos. Pueden ser dos metales o pueden ser dos reacciones, de a poco lo vamos a ir viendo. Pero por lo menos el que se disuelve en corrosión siempre es un metal, porque si no, no hay corrosión. Entonces, ¿cómo se calcula la diferencia de potencial de una pila? Como el potencial del cátodo menos el del ánodo. Es una cuenta que necesito nada más que la tabla de potenciales de reducción, que no es lo mismo que electronegatividad, que es una cosa que muchas veces confunden. No, porque acá todos son metales y sin embargo tienen valores muy distintos. Es el potencial de reducción. La tendencia, más grande es el potencial de reducción, más es la tendencia a reducirse. O sea, que el óxido pase, por ejemplo acá tiene mercurio, que el óxido pase a mercurio 0. Eso es reducción, gana electrones. O el cobre, como tiene acá, cobre más 2, que pasa a cobre 0, tiene un potencial positivo. En la otra punta de la tabla están los que tienen potenciales negativos. Esos son los que seguro no se reducen, o sea, se oxidan. Por ejemplo, acá tenemos al zinc, que es menos 0,76. Y el cobre era más 0,3 y algo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, cátodo menos ánodo me da 1,1 voltio, que es lo que tiene justamente la pila de Volta, la pila más antigua. 1,1 voltio. Esto lo pueden repetir en su casa. Yo los invito a que lo hagan, solamente que van a necesitar un multímetro para medir algo. Si no, tienen que poner varios de estos pares y pueden llegar a prender un LED, por ejemplo. De eso hay mucho en internet y lo encuentran muy fácil. Y acá me gustaría mostrarles un video que muestra o que trata de, no es una foto, sino que es un dibujo, o sea, es una simulación que trata de mostrarles cómo es el transporte de corriente y quién transporta en cada caso la corriente. Porque, bueno, los metales sabemos que la conducción la realizan los electrones. Los electrones viajan a través del metal. Pero para que un metal forme óxido se necesita agua, se necesita un medio electrolítico. Y en el agua o en los electrolitos, los que circulan son iones. Entonces, por eso precisaba la rana, Galvani. Por eso precisamos un medio iónico. Bueno, esta es una versión posterior de la pila de Volta, siempre el mismo. Fíjense que son siempre los mismos materiales, pero acá están separados los electrodos. Acá les cuenta que, en principio, para que se convenzan que es espontáneo, si ustedes tienen una varilla de zinc en una solución de sulfato de cobre, el zinc se cobrea. O sea, el cobre más 2 que está en solución pasa a cobre 0 y se deposita sobre la varilla. Eso lo ven. Lo que no saben es que son átomos de cobre 0. Pero bueno, se los estamos diciendo. ¿Qué está pasando? El cobre más 2 de la solución se deposita como cobre 0. ¿Y aquí de dónde sacó esos electrones? Del zinc, que se disuelve. Lo que pasa es que eso no es tan visible, pero sí es visible que el cobre se deposita. Y también es visible que esta solución cada vez se decolora más. ¿Por qué? Porque el cobre más 2 está pasando a cobre 0. Lo deja más tiempo, la solución ya no tiene color, pero tiene un montón de cobre depositado sobre la varilla. Bien, y en cuanto a la pila, ¿qué es lo que pasó acá? El cobre más 2 pasó a cobre 0, eso lo ven, y el zinc pasó a zinc más 2 y proporcionó estos electrones. Eso no lo ven, pero lo van a tener que creer, porque si no, no pasa nada. Entonces, básicamente lo que pasa acá son estas reacciones. El zinc pasa a zinc más 2, el cobre más 2 pasa a cobre 0. Y los conecta un cable para que pasen los electrones.
Pero con eso solo no alcanza, porque si no me lo pasan los electrones, pero el circuito no está cerrado. ¿Y los iones qué hacen ahí? Entonces, para cerrar el circuito, lo que se usa es un puente salino, que es justamente un tubo de vidrio con una sal que permite que los iones pasen por ahí y eso cierra el circuito. Todo esto lo tienen también subido a la plataforma. Y por último vamos a ver rápidamente el verdadero tema, esto es toda una introducción, a corrosión, que es esto mismo, es una pila que se forma en forma espontánea, en determinadas condiciones, pero tiene consecuencias muy caras para la industria. La corrosión es una cosa que en realidad no quisiéramos tener, pero la tenemos. ¿Por qué? Porque no es tan difícil tener dos metales distintos, un poco de humedad y un poco de sal, sales en general. Inclusive puede ser que no haya tantas sales, pero vamos a ver que un medio ácido también sirve, cualquier medio que tenga iones. Bueno, entonces, en este apunte, primero les muestra la corrosión, les muestra distintas formas de corrosión según la morfología, para que vean lo que pueden ver a simple vista. Y después les explica el mecanismo. O sea, les cuenta. Que se puede clasificar por morfología de ataque, que es todo lo que van a ver, las distintas fotos, para darse cuenta que eso es lo que se ve cuando uno inspecciona una pieza metálica. Yo miro y veo si tiene un agujero puntual, si está corroído en forma uniforme. Y después explica el mecanismo que era todo esto que estábamos diciendo de pilas. Esto lo tienen que ver en el apunte, son distintas fotos, una corrosión uniforme donde se me formó óxido en toda la superficie. Por supuesto que estoy perdiendo metal en forma de óxido. O sea, la pieza me va a cambiar sus propiedades mecánicas, o las que yo pretendo que tenga, porque parte del metal se me está transformando en óxido. Puede ser también una cosa puntual, corrosión en grietas. Esto pasa sobre todo con las superficies mal preparadas. Una superficie, ¿se acuerdan que hablábamos en selladores, en adhesivos, en pinturas, en recubrimientos, de la importancia de preparar la superficie? Cuando tengo una superficie mal preparada, la superficie que me queda descubierta, el hierro, se ponen hierro porque la mayoría de los estructuras son de hierro, se va a pasar a hierro más 2, se va a oxidar. ¿Y quién se reduce? Bueno, fíjense que alcanza con dos cosas. Humedad, agua, que hay en todos lados, o generalmente humedad, por lo menos en el ambiente, casi siempre hay, y el oxígeno del aire. El oxígeno es el que tiene mucha tendencia a reducirse. Reducirse quiere decir, acá está como oxígeno 0, quiere pasar a oxígeno menos 2. Cuando pasa a oxígeno menos 2 se convierte en oxidrilo, ahí tiene carga menos 2. Con el agua, está por ahí la humedad, siempre hay. Y con el hierro que estoy disolviendo acá tengo la reacción anódica, acá tengo la reacción catódica, y estoy formando hidróxido de hierro. O sea, adiós pieza metálica. También puedo tener una pila, como vimos al principio, con dos metales distintos. Fíjense que lo único que preciso no es que siempre tienen que ser metales distintos. Acá no hay dos metales. Pero lo que seguro preciso es una reacción anódica y una catódica. Eso seguro. Acá la reacción anódica es el metal que se disuelve y el cátodo claramente es este que está muy inalterado. Acá sí tenemos una pila clásica, dos metales distintos con un medio electrolítico, que generalmente es la humedad del aire y la sal o las sales que puede haber en el ambiente. Otra forma de corrosión es lo que se llama picado o pitting, que son literalmente agujeros. También pueden ser por imperfecciones en la superficie, pero tienen la particularidad que no es que lo puedo lijar
que la superficie está oxidada en forma homogénea, sino que es como una carie en la muela. Hay un agujero puntual, pero que puede ser muy profundo. Y eso puede romper una pieza, aunque tenga un solo agujero, un solo pit. Porque generalmente le dicen pit porque queda más lindo. Pero es eso. Y tiene este aspecto. Y también pueden tener problemas con las aleaciones. Hay aleaciones o mal hechas o que por su composición tienen algún componente que queda como segregado o empujado al límite de grano, y ese componente tiene más tendencia a oxidarse, adiós. ¿Cómo se dan cuenta? Porque coincide la disolución con los límites de grano. Entonces se llama corrosión intergranular. Y por último, en algunas aleaciones, como por ejemplo el bronce es cobre y zinc. Pero habíamos dicho que si yo pongo cobre y zinc, tengo la pila de vuelta, y entonces el zinc se les disuelve y les queda, se llama una dealeación selectiva, porque justamente uno de los aleantes, el que tiene menos potencial de reducción, es el que se disuelve, y el otro se queda más tranquilo. Puede empeorar todo esto si además tengo un fluido que me remueve el óxido, por ejemplo, y cada vez se hace más grande. Esto pasa mucho en turbinas, y me pasa esto. Y también puede ser lo que se llama corrosión por fatiga. Fatiga son movimientos alternados de la pieza. Todo lo que rota, gira, sube, baja, todo eso es flexión. Esas flexiones alternadas someten a la pieza mucho esfuerzo y los recubrimientos, si tenemos recubrimientos, generalmente se va disolviendo y van a tener corrosión. En principio, a causa de esa fatiga. Esto, después van a ver que a veces se llama SCC, Stress Corrosion Cracking, pero es eso, es corrosión por fatiga. Y por último, corrosión bajo tensión también es el medio corrosivo, Stress Corrosion Cracking. Y también puede ser por hidrógeno, pero no por hidrógeno en el sentido de que sea un medio ácido. Supongamos que si haya sido un medio ácido, el hidrógeno era el cátodo, se redujo. Era hidrógeno más, o sea, era un protón, y pasa a hidrógeno cero. Ese hidrógeno cero es un gas, en principio debería ser inofensivo. Pero ese gas, de alguna manera, logra difundir en el interior del metal. Entonces ahí ya tenemos un problema prácticamente mecánico. Es un gas que difunde en el interior del metal, pero el origen de ese problema es que los protones pasaron a hidrógeno cero. Bueno. Y último, pero no menor, porque yo hasta ahora hablé de todo sin vida, pero están los microorganismos. Los microorganismos tienen en su metabolismo muchos productos de descomposición, que muchos pueden ser muy corrosivos para los metales. Eso es otra historia aparte, porque hay gran cantidad de microorganismos más en suelos, y podemos tener mucha variedad de corrosión debida justamente a los microorganismos. Bien, hasta ahí es lo que yo puedo ver. Pero ¿qué me tengo que imaginar si quiero ver, si quiero pensar en la pila de corrosión? Me tengo que imaginar el mecanismo, que fue lo que hablamos de pilas. Por eso hablamos de pilas. Básicamente, lo que tengo es una pila, o una redox, si quieren. Una reacción anódica, el que se disuelve, y una reacción catódica, el que se reduce, pero el que nos interesa a nosotros es conservar el que se está disolviendo. Bien, entonces, ¿quién es el que se corroe? Siempre el ánodo. Ya a esta altura lo sabemos. Entonces, ¿qué necesito para que haya corrosión? Un ánodo, alguien que actúe de ánodo, alguien que actúe como cátodo, un electrolito y un camino metálico para los electrones. Si no, vuelvan al otro apunte, a la pila de daño.
Eso me puede pasar con una cañería enterrada, y de hecho es lo que pasa con las cañerías enterradas. Y bueno, todos los gasoductos, oleoductos, bla, 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 son todas cañerías metálicas enterradas. Entonces, supongamos que mi suelo es medio ácido, que puede suceder, y que aquí tenía el recubrimiento del caño, porque nunca sé, o la aleación que tenía tiene algún defecto, y hace que este sitio sea más susceptible de disolverse el hierro. Pero se disuelve el hierro porque ahí está la otra reacción. ¿Quién es la otra reacción? Si estoy en un medio ácido, es el hidrógeno, que va a pasar a hidrógeno cero, por ejemplo, o el oxígeno que va a pasar a oxidrilo. Tengo una reacción catódica, tengo una reacción anódica y tengo un medio metálico por donde pasan los electrones, que es el mismo caño. Entonces ahí, chao, este sitio que era más factible de ser atacado se va a disolver inevitablemente. Siempre que se me forma una pila hay una diferencia de potencial. Eso se puede medir. Más es la diferencia de potencial, más rápida es la corrosión. O sea, si son dos metales, si tengo más diferencia de potencial, peor. Acá hay toda una explicación filosófica, si quieren, que dice que en realidad el hierro en la naturaleza se encuentra como óxido de hierro. O sea que su estado natural es óxido de hierro y por eso es que el hierro quiere volver a ser óxido de hierro y por eso se oxida. Y nosotros somos los que tenemos que tratar de evitar. No solamente hay hierro, acá les cuenta todos los días que puede haber, no solamente hay hierro en un caño enterrado, sino que, por ejemplo, en hormigón. Toda la estructura del hormigón son varillas de hierro. Y el hormigón tampoco es un medio tan simpático, es húmedo, hay un montón de sales. ¿Qué cosas empeoran estas circunstancias? La diferencia de temperatura, la concentración de sales y la concentración de oxígeno. O sea que puedo tener zonas catódicas, puedo tener reacciones catódicas con alguna de estas condiciones. Diferencia de temperatura es muy común en equipos. La zona mayor temperatura va a ser el ánodo. Celda por concentración es un clásico en las tuberías enterradas. El suelo, supónganse que tengo una tubería de kilómetros y kilómetros. El suelo no es uniforme. Tengo distinta concentración de sales y eso también me va a dar posibilidad de armar ánodos y cátodos. Siempre que se va a disolver, es el metal, si no, no me interesa que se disolviera. Y siempre la reacción catódica son las distintas sales que tendré ahí en el suelo. Y por último el oxígeno. Hasta el oxígeno del aire, sí, hasta el oxígeno del aire. Porque el oxígeno tiene tendencia a pasar a oxígeno -2. Entonces, pues si yo tengo un caño enterrado y justo acá tengo pavimento, acá ingresa menos oxígeno. Pero acá, que ingresa oxígeno, se reduce. Y si esta es la reacción catódica, acá es la anódica y esta parte del caño se me va a agujerear o a disolver. Y lo mismo que pasa con los postes, con las cañerías enterradas. Por último, la clase que viene vamos a discutir, bueno, si no hay más remedio que alguno se oxide, por ahí se puede elegir algún metal que se oxide y otro se salve. De hecho, es lo que hacen ustedes en el termotanque, con la varillita de magnesio. Esta varilla de magnesio que se le pone al termotanque evita que el hierro se oxide. ¿Por qué? Porque el magnesio tiene un potencial de reducción muy negativo, o sea, no se reduce ni a palos. Entonces siempre se oxida. Por eso se llama ánodo de sacrificio, porque se sacrifica. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver que hay distintos métodos de proteger contra la corrosión. Los más antiguos son justamente el ánodo de sacrificio y son los más comunes para cosas que se mueven, como los barcos, los submarinos. Pero en cambio, para los caños que están quietos,
y que es mucho más complicado ir a sacar y poner un pedazo de magnesio todos los años, se usa corriente eléctrica, lo que se llama corriente impresa. De alguna manera lo saturo tanto de electrones que nadie se puede oxidar. Bueno, eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Por ahora los dejo con estos apuntes y con este resumen. Y acuérdense, lo básico es que tiene que haber siempre una reacción anódica, que es el metal que se disuelve, y una catódica. Si no, no hay corrosión. Muy bien, hasta la clase que viene.